tuvieron una intentona de otorgar amparos a empresas para de alguna manera echar para atrás la reforma de la ley eléctrica, y así como ha venido, o sea, pues sí hay una preocupación, sobre todo porque ya estamos a unos meses. Usted ha mencionado que pues se va a retirar. ¿Qué va a pasar con todos los cambios políticos en nuestro país y sobre todo estas nacionalizaciones que usted ha hecho? Si no, a través de cómo están los jueces, magistrados, puede esto avanzar, o No. las empresas van a intentar, transnacionales van a intentar avanzar. No, se va a renovar el Poder Judicial. Yo tengo confianza en eso. Nada más que hay que hacerlo por la vía legal y democrática. Hay que esperar las elecciones. Ya no falta mucho. Las elecciones son el primer domingo de junio. ¿Cuánto falta? Algunos meses, ¿no? Presidente, 9 meses. Ya. Y de eso va a depender mucho. Son elecciones importantísimas, porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también decidir si se continúa con el proceso de transformación o no. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia. Entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando y hay que esperar el resultado. Pero ya es muy difícil que se actúe en contra del pueblo y que el gobierno solo esté al servicio de una minoría. El gobierno no puede ser un comité al servicio de unos cuantos. El gobierno tiene que estar al servicio del pueblo y se tiene que gobernar para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para todos los mexicanos. Es que cuando predomina un grupo, pues es el gobierno de una minoría. Es lo que se conoce como oligarquía. Es la definición aristotélica. La oligarquía es el gobierno de los potentados, de los ricos. Y eso era lo que había en México. Una oligarquía con fachada de democracia. Es exactamente lo opuesto, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. La composición de la palabra, del término, del concepto de origen griego, demos, es pueblo, kratos es poder, democracia es el poder del pueblo. Es distinto a la oligarquía. Entonces, siempre se habla en nombre de la democracia, pero no hay democracia auténtica, real, verdadera. Entonces, ahora hay un cambio, ya la gente es la que decide, participa. Ya está establecido en la Constitución hasta la revocación del mandato.
que ya se aplicó conmigo y se va a seguir aplicando. Se elige a un presidente, hombre o mujer, y a mitad del sexenio se reúnen firmas y se solicita que se le pregunte a la gente, que se le consulte al pueblo si quieren que continúe el que esté en la presidencia o que renuncie. Ya ese es un avance en lo que es la democracia participativa. Entonces hay que tener mucha confianza porque se han logrado cambios, sobre todo cambios de mentalidad en estos tiempos. Hay 2, 3 cosas en las que yo estoy muy orgulloso, son como timbres de orgullo, ¿no? Una es haber contribuido a ese cambio de mentalidad, que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque eso es lo más importante de todo, más que lo material. Se puede hacer una gran obra, pero lo más importante es la toma de conciencia del pueblo, que no se actúe como ciudadano imaginario, sino como ciudadano real. Ese es el cambio de mentalidad, que no aceptemos ser esclavos, que actuemos como mujeres, hombres libres. Yo recuerdo cuando empezaba que todavía llegué a conocer a gente que había estado esclavizada, aunque no se le llamaba así, se le llamaba peones, pero eran esclavos. Sí, peones de las haciendas, acasillados. Entonces, con el movimiento revolucionario, aunque Hidalgo 100 años antes había declarado la abolición de la esclavitud, pues no desapareció la esclavitud, se mantuvo durante todo el siglo XIX. Incluso la Constitución del 57, a la que hacíamos referencia, habla de la libertad, pero el peón acasillado no era considerado ciudadano, no tenía derecho a votar. Y con el porfiriato viene un auge económico, comercial, que tiene que ver con el auge del desarrollo del comercio en el mundo, y empiezan a demandarse materias primas, por ejemplo, el enequén, desde luego la minería, la producción de azúcar, la madera de la selva lacandona,
la caoba, y no había fuerza de trabajo suficiente. Entonces, en el periodo porfirista se intensifica la esclavitud y se establecen los mecanismos de enganche en donde se daba un adelanto y ya no podían pagar la deuda, se hacía cada vez más grande la deuda y ya el peón y su familia quedaban bajo el dominio del amo. No podía ni siquiera salir del perímetro de la hacienda sin pedir permiso, hasta para casarse. Las hijas de los peones tenían que pedir permiso al amo. Y cosas horrorosas. Bueno, viene la revolución, lo que no logró el movimiento de independencia con todo el patriotismo de Hidalgo y de Morelos, se logra con la revolución 100 años después. Y se logra porque se da una división al interior del movimiento revolucionario. Villa y Zapata presionan a Carranza y Carranza tiene que decidir, y además lo hace por convicción, pero también por la presión del villismo y del zapatismo, emite la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz, porque Zapata estaba exigiendo el derecho de los campesinos a la tierra. Y también en ese tiempo decide promover la abolición de la esclavitud o la abolición de los peones acasillados. Pero lo interesante, a lo que iba, porque eso no hace mucho, estamos hablando de hace 100 años, un poquito más. Iban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones que ya eran libres. Y algunos, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Ellos habían estado como esclavos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Por eso es importantísima la Revolución Mexicana, la revolución más importante del siglo XX, la primera revolución social. Por eso la grandeza de México, su fecunda historia política. Entonces, lleva tiempo, pues es lo mismo. Imagínense cuánto pasó sin democracia en México. Pues tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad y no dejarnos engañar. Por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante y es una tarea que
va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en 9 meses, si la gente vota, porque continúe la transformación. También el pueblo es libre y si dice no, no nos gusta, como dicen los niños, no gusta, los bebés o los que están empezando a hablar, no gusta, pues no. Cada quien va a decidir libremente. Y nada de coerción, nada de amenaza, nada de que si no votas por mí, por nosotros, te vamos a quitar los programas, no. Nada de que te vamos a comprar tu voto, aquello que existía, ¿no? Que entregaban en las campañas despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, dinero en efectivo. ¿Se acuerdan cuando entregaban las tarjetas? Monex. Monex, también Soriana, para ir al día siguiente de la elección a una tienda y con esa tarjeta comprar, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, porque hasta eso ni era mucho. Entonces, ya eso no, ya es libertad y una auténtica, una verdadera democracia. Y ya tampoco van a poder hacer campañas de que Andrés Manuel es un peligro para México, y eso ya pasó. No van a decir que quienes son candidatos de la oposición son un peligro o quienes sean candidatas o candidatos del movimiento de transformación son un peligro. Ya no funciona eso, para nada. Y lo mismo esto de los espectaculares, que nada, eso no. Aunque los Photoshop. maquillen, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Photoshop. Photoshop, que les quitan como 10 años. Los estiran así, bien engominados, con moco de gorila. Ya no funciona eso. Y la risa, ¿se acuerdan pues? Es como recomendaban los publicistas. Ríete. Se quedaban así. Luego, con lo de la risa, me acuerdo que Salinas, cuando gana o imponen, como se quiera ver, el licenciado Peña Nieto, declara a Salinas de Gortari: me voy a hacer una cirugía porque no dejo de reírme por lo contento que estoy. O sea, sí va a ser una cirugía para ya no seguir riéndose, ¿no? Por lo contento que estaba. Hay muchas cosas, ¿no?